Dejé a mi prometido 2 semanas antes de la boda porque un hombre que no conocía predijo todos mis futuros desastres. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de mi mejor amiga, durmiendo en un colchón inflable rodeada de cajas de regalos sin abrir. Con el anillo de compromiso en un estuche de terciopelo que he mirado fijamente durante las últimas 72 horas. Tenía una boda en 2 semanas. Una vida. Y la dinamité basándome en el monólogo de un hombre que vi por 5 minutos. Me siento como la insensata más grande del mundo, pero juro por lo que queda de mi carrera y mi reputación que no tuve otra opción. Necesito que alguien, quien sea, me diga si estoy cuerda o si el destino simplemente se ríe en mi cara. Hasta hace un mes, yo, Clara, era una científica de datos con una vida tan impecablemente organizada como una hoja de cálculo. Mi prometido, Ricardo, es un cirujano ortopédico talentoso, cariñoso y el sueño de toda madre. Llevábamos 5 años juntos. Nos acabábamos de mudar a un precioso adosado en las afueras, nuestra boda estaba programada para el 15 de junio, y acababa de recibir la aprobación para mi ascenso a directora de investigación en el instituto. Todo era oro puro. Tenía la vida que se supone que la gente ambiciosa y estable debe tener. La grieta en esta perfección no era una pasión oculta o un resentimiento, sino un miedo sutil a la inercia. A veces sentía que estábamos siguiendo un guión, que nuestro amor era más una colaboración de metas que un fuego. Pero lo ignoraba, porque la seguridad es valiosa y Ricardo me adoraba. O eso creía. El encuentro ocurrió un jueves por la mañana, inusualmente gris. Estaba en la sala de espera del dentista, revisando mentalmente los últimos detalles del banquete de bodas. La sala estaba casi vacía, solo yo y un hombre sentado en la esquina, leyendo un libro antiguo sin tapa. Era de mediana edad, quizás unos 60, con el pelo blanco perfectamente recortado y un abrigo de lana que se veía caro y fuera de lugar para la temperatura. Tenía una energía extrañamente calma, como un estanque en un día sin viento. Cuando levantó la vista, sus ojos, de un color avellana profundo, se posaron en mí. No me sonrió, pero me dio un asentimiento, una mirada cómplice que de inmediato me puso incómoda. Se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a 1 metro de distancia. Clara, dijo, sin preguntar. Deberías haber elegido la anestesia total. Sabes que te desmayas con el ruido del taladro. Me quedé helada. Solo mi asistente y el dentista sabían que iba a hacerme un empaste, y solo yo sabía que tenía un historial vergonzoso de desmayos a causa de la vibración del taladro. Disculpe, ¿quién es usted? Le pregunté, sintiendo un escalofrío. Él ignoró mi pregunta y miró mi mano izquierda, específicamente el anillo. Es precioso, el diamante. Debería serlo, considerando que le costó a tu prometido exactamente lo que predijeron los analistas, el 3.5% de su bono anual. Lo que es más interesante, Clara, es que ya no importa. Aquí vino el primer susurro escalofriante. Me habló de un detalle minúsculo y vergonzoso que solo yo sabía. Elisa no debe saber que la semana pasada olvidaste el aniversario de la muerte de tu abuela. Lo olvidaste hasta que viste el recordatorio en tu calendario de Google 1 hora después de medianoche. Ella te habría juzgado. Por cierto, tu madre te enviará el recordatorio por mensaje de texto el próximo martes a las 10:45 de la mañana, exactamente cuando estés en tu junta directiva. Esto era imposible. Lo de mi abuela era un pensamiento fugaz y culpable. No había rastro de ello fuera de mi mente. Intenté irme, mi corazón ya golpeaba como un tambor de guerra, pero él continuó, su voz manteniéndose en un tono bajo y firme, casi hipnótico. Las revelaciones se hicieron más personales, más inquietantes. Me habló de mi última entrevista de trabajo, de una pregunta técnica que me hicieron y de mi respuesta exacta, que yo había memorizado con pena. Dijiste que la inteligencia artificial no puede simular la empatía humana. Es una respuesta adecuada para la junta directiva, pero sabes que es mentira. Sabes que tú misma has modelado la respuesta emocional de un usuario en un 98% de precisión en tu última simulación. Me estaba hablando de mi proyecto secreto, el que no había compartido ni siquiera con Ricardo, por temor a que lo considerara demasiado ambicioso o distópico. Luego vino la granada. Vas a casarte, Clara. Tu vida será perfecta en su superficialidad. Serás la directora de investigación. Ricardo tendrá su propia clínica antes de los 40.
Pero el día después de tu luna de miel, cuando intentes transferir tus ahorros a la cuenta conjunta, descubrirás que Ricardo ya ha liquidado gran parte del fondo para invertir en un negocio de franquicias fallido de su hermano. Un secreto que te ocultó durante 6 meses y que te dejará en números rojos. No es que Ricardo no te ame, es que el miedo a no ser tan exitoso como tú lo consume. Te dejará una nota de disculpa torpe y luego el arrepentimiento te consumirá hasta los 60, cuando te diagnostiquen una úlcera de estrés que te impedirá trabajar. Y la falta de dinero te obligará a depender de un sistema de salud que tu riqueza actual te hace ignorar. Se quedó callado. Mi respiración era superficial. El dentista me llamó, pero yo no me movía. El hombre asintió hacia la puerta del consultorio. El dentista te espera, ¿o vas a volver a tu vida sabiendo que cada paso te lleva al dolor financiero y a la traición emocional? Ya no hay destino. Solo hay una cinta de opciones. Tu decisión de romper este compromiso, o no, es tu única acción libre. Pero piénsalo, la traición ya está en marcha, y la enfermedad de tu arrepentimiento ya ha sido predicha. Tienes 48 horas para actuar. Se dio la vuelta y se alejó sin prisa. Mi vida se detuvo. Cancelé la cita y volví a casa. El choque inmediato me hizo temblar incontrolablemente. La precisión era innegable. Lo de la abuela, la respuesta de IA, el ascenso, el desmayo, eran detalles demasiado específicos para ser coincidencia, broma o hack. Era la creciente certeza de que él conocía mi destino. Me pasé las siguientes horas reproduciendo la conversación obsesivamente. ¿Cómo podía saber lo de la inversión de Ricardo? Solo había una forma de saberlo. Tenía que haber un patrón. Ricardo siempre fue ligeramente inseguro con mi éxito. ¿Podría ese miedo llevarlo a una desesperación financiera que yo no veía? Me senté y lo miré mientras dormía. En lugar de ver al hombre que amaba, veía al traidor arrepentido, al hombre que me llevaría a la ruina, y sentí un pánico frío. A las 24 horas, la realidad cambiante se impuso. No podía casarme con él. No podía arriesgarme. Era un dilema moral horrible, destruyo un amor y causo un dolor inmenso basado en una profecía, o sigo adelante con la certeza de que el camino me lleva a la traición y a una muerte miserable. Elegí la segunda opción. A las 40 horas, le dije a Ricardo que no podía hacerlo. Fue brutal. Él se derrumbó, pidiéndome una explicación. Le dije que nuestra vida era demasiado predecible, que yo estaba asfixiada. Le mentí. No podía decirle la verdad, no podía justificar la destrucción de nuestro futuro con una historia de clarividencia de dentista. Me llamó egoísta, me preguntó si había otro. Clara, esto es de insensata, ¿vas a tirar esto por una crisis de la mediana edad anticipada? La traición en sus ojos me dolió más que cualquier futura bancarrota. Pero en mi mente, yo ya no estaba salvando el presente, estaba huyendo del futuro predicho. La sensación de inquietud no me ha dejado. Cada elección que hago ahora se siente forzada, cada decisión, incluso la de seguir con mi ascenso, que por ahora mantengo, se siente como un intento desesperado de reescribir una historia que ya está escrita. ¿Fue intuición, algo sobrenatural, o un demonio que me mostró mi mayor miedo para forzar mi mano? No lo sé. Solo sé que he dejado un rastro de destrucción, y la carga del preconocimiento es mi penitencia. Primera actualización. Los últimos 5 días han sido una pesadilla de logística, lágrimas y acusaciones. No he podido ir al instituto a trabajar, he estado lidiando con la cancelación de la boda. La familia de Ricardo me ha bloqueado, mi propia madre no me habla. Y, como predijo el extraño, el martes a las 10:45 de la mañana, en medio de la cancelación con el fotógrafo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: hija, no olvides el aniversario de la abuela. Sé que estás ocupada, pero... El mensaje, por sí solo, no significa nada, pero en el contexto de la predicción, fue un nuevo giro escalofriante. Una confirmación más de que este hombre sabía exactamente cuándo y cómo reaccionaría el mundo a mi alrededor. La principal acción que tomé fue investigar a Ricardo. No por venganza, sino por la desesperada necesidad de justificar mi acto destructivo. Necesitaba encontrar la prueba de que el extraño era un profeta de la verdad, no un manipulador. Busqué en los estados de cuenta bancarios que compartíamos, sí, teníamos una cuenta conjunta menor para gastos del hogar, pero los grandes fondos de la boda estaban separados. No encontré transferencias sospechosas.
Pero luego recordé la frase del extraño, descubrirás que Ricardo ya ha liquidado gran parte del fondo para invertir en un negocio de franquicias fallido de su hermano. El hermano de Ricardo, Mateo, siempre ha sido un desastre financiero, intentando abrir cafeterías orgánicas que siempre cierran. Decidí contactar a Mateo. Le dije que Ricardo estaba haciendo una inversión sorpresa para nuestra futura casa y que quería saber si él estaba involucrado. Mateo, que es ingenuo y no sabe mentir, se puso increíblemente nervioso. Después de insistir, se rompió. Sí, invirtió. Pero no se lo digas a Ricardo. Puso $45,000 en el fondo de inversión de la franquicia de jugos detox. Dijo que era una inversión conjunta con un amigo de la universidad. Prometió que lo recuperaría antes de la boda. Y me ha estado enviando extractos falsos para que no me preocupe. Me quedé helada. $45,000. Ese era casi el 80% de lo que Ricardo había ahorrado para la gran inversión de la casa. El dinero estaba en una cuenta separada a su nombre, por lo que no apareció en las cuentas conjuntas de la casa que compartíamos. La predicción del extraño no solo fue correcta, fue milimétrica. Ricardo estaba invirtiendo con el hermano en un negocio fallido y me estaba mintiendo. Él había estado liquidando el fondo, tal como el extraño dijo. Mi reacción emocional fue una mezcla de alivio y devastación. Alivio porque mi cordura estaba intacta, no era una insensata desquiciada, era una mujer que había sido advertida. Devastación porque la persona que más amaba era capaz de una traición silenciosa y tan fundamental. El dilema moral ahora cambia de perspectiva, podría haber salvado la relación con la verdad, podría haberlo confrontado y forzado a devolver el dinero. Probablemente. Pero la profecía no solo hablaba de la traición, hablaba de mi arrepentimiento final, mi úlcera de estrés a los 60. Me di cuenta de que la traición era solo la punta del iceberg de una vida que iba a generarme resentimiento hasta la muerte. La otra acción que tomé fue llamar a mi madre y confesarle una parte de la verdad, que Ricardo había estado mintiéndome sobre nuestras finanzas y que su hermano era una mala inversión. Mi madre, a pesar de estar furiosa por la cancelación, entendió que el riesgo financiero era real y su lealtad cambió ligeramente. Pero la verdad completa sobre el extraño sigue siendo mi secreto y mi carga. Ahora, cada día es una espera. La profecía hablaba de que yo iba a descubrir la traición después de la luna de miel. Al actuar antes, cambié mi destino, o solo activé una nueva cadena de eventos que me llevarán a otra forma de arrepentimiento. Ya no estoy luchando contra Ricardo, estoy luchando contra la inevitabilidad. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 3 meses después de la primera. El conflicto se ha profundizado hasta un punto insostenible. El matrimonio no se llevó a cabo, pero la guerra legal sí. Ricardo no aceptó la ruptura en términos de diferencias irreconciliables. Él me está demandando por la parte de la casa que yo financié, alegando que la ruptura fue impulsada por un colapso nervioso inexplicable que dañó su reputación profesional y la de su familia. Me está pidiendo la devolución de todos los regalos de boda, que ya he devuelto, excepto el anillo que no se atreve a recoger. El giro más doloroso es cómo ha reaccionado el resto de los personajes involucrados. La familia de Ricardo se ha alineado completamente con él. Su madre me llamó por teléfono y me dijo que yo era una insensata egoísta por destruir a su hijo a 2 semanas de la boda, sin una razón lógica que lo justificara. Mi diálogo interno es una tortura. ¿Debería haber revelado la verdad sobre el dinero? Si lo hacía, mi madre y mi amiga me hubieran apoyado públicamente, pero eso habría arruinado la carrera de Ricardo, un cirujano con demandas por fraude financiero. Elegí el silencio para protegerlo de la bancarrota que el extraño había predicho de otra forma. Me volví el villano para salvarlo de sí mismo, y de paso, salvarme de la ruina financiera y emocional que la profecía me prometía. La situación con mi trabajo también escaló. Mi ascenso a directora de investigación se ha pospuesto. Mi jefe, aunque me apoya, me dijo que la inestabilidad personal reciente no inspira confianza en el liderazgo. Me duele profundamente, porque mi vida profesional era la única parte que yo sentía que controlaba. La profecía hablaba de mi enfermedad, y ahora veo cómo el estrés de esta ruptura y la demanda legal están erosionando mi salud. He tenido constantes dolores de estómago, insomnio y una ansiedad tan brutal que apenas puedo concentrarme en mis modelos de datos. Mi miedo ya no es al futuro, es al presente que he creado. Estoy en una encrucijada legal y moral.
Si presento la prueba de la inversión fraudulenta de Ricardo y de las mentiras a su hermano, que ahora está cooperando conmigo discretamente para que no lo arruinen, gano la demanda, pero lo destruyo. Si no lo hago, pierdo una gran suma de dinero y mi reputación se verá dañada por la acusación de inestabilidad. La profundización del conflicto es que el extraño me advirtió de la traición para evitar un arrepentimiento, pero al actuar, he generado un conflicto actual tan intenso que el arrepentimiento se está manifestando en tiempo real. Me pregunto si el extraño no era un profeta del destino, sino un catalizador que me obligó a tomar el camino más doloroso para elegir mi vida, incluso si la elección me hizo perderlo todo. La desesperación me llevó a la búsqueda de respuestas más profundas. Usando mis habilidades de análisis de datos, busqué el patrón de ese hombre, traje caro, libros sin tapa, dentistas de alto nivel. Nada. El hombre era un fantasma perfecto, sin huella digital, sin historial crediticio. Es como si el destino mismo hubiera tomado forma humana para darme una advertencia. El único consuelo que tengo es la certeza de que, aunque mi presente sea un caos, la alternativa era la traición silenciosa, el vacío y una muerte llena de amargura. Pero, ¿es esta versión del dolor mejor que la traición oculta? No tengo ni idea. Tercera actualización, 6 meses después de la segunda. El giro inesperado y significativo que ha cambiado drásticamente la perspectiva de la historia no vino de Ricardo ni de mi trabajo. Vino del extraño, o al menos, de algo que dejó atrás. La demanda legal continuaba. Yo me negaba a revelar la verdad sobre la inversión de Ricardo, pagando un alto precio emocional y financiero. Estaba dispuesta a perder el dinero con tal de no destruir a la familia de Ricardo, lo que me hacía sentir menos insensata, pero más sola. Hace un mes, mi abogado me llamó. Ricardo había desistido de la demanda y me había transferido una gran suma, cubriendo mi parte de la casa y los costos legales. La razón, su clínica había recibido una auditoría fiscal sorpresa y las irregularidades que encontraron eran tan graves que no podía permitirse una batalla legal conmigo que pusiera en riesgo su licencia. Yo no provoqué la auditoría. Fue un evento ajeno, un giro del destino. Él estaba al borde del colapso legal, no por su inversión en jugos, que de hecho estaba funcionando, sino por sus propios errores en la clínica. El impacto drástico no fue la victoria, sino la revelación del cómo. Ricardo me envió un mensaje, el primero en meses, que decía, no sé cómo lo supiste, Clara, o quién te lo dijo, pero ese tipo tenía razón en una cosa. Iba camino a arruinarte, y me diste el susto que me hizo parar. Encontré esto pegado en el espejo de la clínica, detrás de mi foto de graduación. Adjunto una foto. Era una tarjeta de presentación simple, sin nombre, sin logotipo. Solo una frase mecanografiada, la letra era pulcra y antigua, el arrepentimiento es el único destino inevitable. El dinero se recupera, la paz no. Y, en la parte posterior, había un número de cuenta y un código bancario de un fideicomiso. El monto, la cantidad exacta de dinero que Ricardo había transferido a la inversión de Mateo. El extraño no solo predijo mi futuro, lo corrigió. Él no quería que Ricardo me traicionara, solo quería forzar mi mano. Me había manipulado a mí con la verdad y a Ricardo con la amenaza implícita. Mi diálogo interno se rompió, el extraño no era un demonio ni un viajero del tiempo, era un manipulador moral que forzaba el libre albedrío usando el miedo como palanca. Él no quería que yo sufriera una úlcera a los 60, quería que yo eligiera no tenerla. El arrepentimiento se mezcló con una nueva determinación. Me arrepentí de no haber tenido el coraje de enfrentar a Ricardo directamente. Me arrepentí de haber dejado que el miedo a una úlcera me costara un amor que, a pesar de sus fallas, era real. La nueva determinación fue la de encontrar a este hombre. Usando el número de fideicomiso y el código de área del banco, mi amiga y yo, ella, una abogada, me ayudó sin preguntar, encontramos un nombre, Elías Vance, un consultor de ética empresarial retirado y excéntrico. Conocido por sus intervenciones de vida. Su historial estaba limpio, pero sus movimientos eran los de un fantasma. Comencé a mostrar las consecuencias a largo plazo. Dejé mi puesto de investigación. Me di cuenta de que seguir ese camino, incluso sin Ricardo, era solo huir. No por el miedo a la profecía, sino por la obligación de encontrar mi verdadero camino. Me mudé a una ciudad más pequeña, cerca del mar, donde planeo abrir una consultoría de datos éticos. Mi vida es un desastre, pero por primera vez, me siento al mando de la rueda, no de un asiento de pasajero. La profecía del extraño ya no es un mapa, sino una cicatriz.
Actualización final. Han pasado 1 año y medio desde que me mudé a la costa y abrí mi propia consultoría, Aletheia, verdad en griego. La historia ha encontrado un cierre, aunque, como predije, no es un final feliz con un lazo. Es una transformación completa. Mi reflexión personal es esta: el extraño, Elías Vance, no vino a salvarme del destino, vino a salvarme de la inercia. Yo estaba a bordo de un tren llamado Vida Perfecta y aunque sabía que iba hacia un destino infeliz, era demasiado cómoda para saltar. Él simplemente fue el empujón que necesité, usando la información precisa y el miedo al arrepentimiento, la única muerte que de verdad tememos, para obligarme a saltar. Entendí que la traición de Ricardo, el dinero, la úlcera, todo era una narrativa poderosa diseñada para forzar mi voluntad. Hoy, mi estado actual es de paz incómoda. Vivo en una casa que diseñé yo misma, pequeña, orgánica, llena de luz, muy lejos de los monolitos de vidrio y acero. Mi negocio está creciendo lentamente, y por fin estoy usando mis habilidades de análisis de datos para proyectos que me importan, aquellos que ayudan a las empresas a ser éticas y transparentes. En cuanto a Ricardo, me enteré de que su clínica fue multada, pero él se estabilizó. Él nunca me contactó de nuevo, y yo tampoco a él. El ciclo se cerró. Un día, recibí un paquete sin remitente. Dentro, solo estaba el libro antiguo sin tapa que Elías Vance estaba leyendo en la sala de espera del dentista. Era una primera edición de las Meditaciones de Marco Aurelio. En la página del destino y la elección, había una nota escrita a mano: el libre albedrío no es la ausencia de destino, sino la capacidad de cambiar de camino. Lo hiciste bien. Vive sin el miedo de la próxima predicción. Ese fue mi cierre. El extraño ya no es un fantasma. Es un excéntrico millonario que usa su tiempo y sus recursos para aterrorizar a la gente exitosa hacia una vida más auténtica. La pregunta persistente es: ¿debería cualquiera tener ese poder? No lo sé. Pero gracias a ese encuentro, ya no soy una mujer que teme la traición, soy una mujer que le teme a la pasividad. El miedo al arrepentimiento, aunque forzado, me moldeó hacia una versión más honesta de mí misma. La sensación de cierre es real, pero también lo es la pérdida. Soy una persona diferente, transformada por la fuerza de una mentira que me mostró una verdad. Mi vida ahora no tiene el lujo ni la estabilidad de antes, pero tiene alma. Y la cámara de seguridad de mi dentista, y el extraño, son los fantasmas que me acompañarán para recordarme que el arrepentimiento solo se evita a través de la acción, por muy insensata que parezca en el momento. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.